Muy bien, qué gusto de verles de nuevo. Una bendición enorme, como siempre, saludarles a todos ustedes en muchas partes que fielmente nos sintonizan, buscan nuestros videos. Gracias por su humildad en escucharnos. De nuevo, si es la primera vez que usted escucha estos videos, ve estos videoclips, decirle, son una introducción al Evangelio según San Marcos. Ese es el video número 2. Vamos a abordar del verso número 9 en adelante, hasta donde podamos llegar. De nuevo, son enseñanzas que están intencionadas a la congregación en general. No es este un curso de teología, hermenéutica o intensivo, profundo. No, por supuesto, la intención es alcanzar a los hijos de Dios, a los niños, ¿verdad? Que tienen hambre y sed de la palabra. No a los que ya conocen, para ellos es otro programa. A los estudiantes, a los pastores. Sin embargo, yo sé que muchos pastores son suficientemente humildes y entienden que Dios nos puede dar un mensaje inesperado en cualquier momento, de cualquier fuente, en cualquier ambiente. Así es que bienvenidos todos. El Evangelio según San Marcos, según San Marcos, vamos a leer esta oportunidad del capítulo 1, verso 9 en adelante. San Marcos, capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor. El título, el bautismo de Jesús. Y las referencias bíblicas adyacentes, análogas, son Mateo 3, 13 al 17 y Lucas 3, 21 al 22. Bien, dice así la palabra del Señor. El bautismo de Jesús. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Verso 10. Y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos de nuevo, haciendo énfasis sobre la deidad de Jesucristo, su divinidad. Y en esta oportunidad vemos una clara muestra de la forma en síntesis que él abordó ciertas áreas de la vida de Jesús. Si usted ve esto, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo del 13 al 13, va a haber más material, más detalles acerca de este incidente. Si ve usted Lucas 3 del 21, también le dice más detalles. Y hay ciertos elementos que quiero discutir para clarificación, para evitar cualquier tipo de confusión, ¿verdad?, en quienes leen las diferentes traducciones. Bien, el bautismo de Jesús ocurrió en estos 3 versos. Hay algo muy importante que yo considero que debemos de entender claramente, y esto es en el verso 10. Este es el énfasis que yo quiero hacer en esa sección de la Escritura. El verso 10 dice que cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y si usted lee en los evangelios sinópticos, en los 3 diferentes evangelios sinópticos, va a notar una gran similitud entre Mateo y Marcos. Sin embargo, en Lucas hay un asunto ahí que yo quiero que usted vea. Vamos a abrir la escritura en Lucas capítulo 3, para que note usted, por favor, este muy importante detalle, del cual deriva a veces hasta idolatría, ¿ok? Usted va a entender por qué. Lucas capítulo 3, verso 21 en adelante, el bautismo de Jesús. Oiga, ¿cómo lo dice Lucas? Veamos cómo lo dice Mateo primero.
Mateo 3:13. En Mateo 3:13 lo relata cuando Jesús sube del agua, ¿verdad? Lo relata de la siguiente manera. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan y en el 14, 15, muy bien, capítulo 3, verso 16 en San Mateo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fíjese pues, los dos, Marcos y Mateo, hablan y dice que descendía como paloma. Pero yo quiero que usted ahora lo escuche y lo note. Yo sé que usted va a notar esta gran diferencia. Véalo cómo lo dice Lucas en esta traducción. Estamos viendo la traducción de la Reina Valera Gómez. Dice en Lucas capítulo 3 y en el verso 22. Fíjese pues, fíjese usted en esto. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, oiga bien, en forma corporal, como paloma. Usted ya notó la diferencia, estoy seguro que se da cuenta de lo que le estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Hay una gran diferencia en esos dos formas de relatar este incidente. La forma en que Lucas lo tradujeron en Lucas ha dado lugar a muchas, pero muchas especulaciones y aún a herejía, a idolatría. ¿Por qué? Déjeme decirle. El antropomorfismo que utiliza Lucas tiene una variable, y la variable es que no es como la interjección que usan Mateo y Marcos, el espíritu de que descendió como paloma, sino que en Lucas dice en forma corporal, como una paloma. De aquí, de la mala traducción en Lucas, ¿ok? Porque en el original no dice así, de la mala traducción que le dieron a Lucas, vienen muchas malas interpretaciones y forma en que el pueblo de Dios ha visto en el Espíritu Santo ya no el Espíritu Santo, sino un objeto. Usted no me dejará mentir. En muchas iglesias, aún ellas tienen pintadas palomas ahí que dice que están representando al Espíritu Santo porque en Lucas dice que descendió de forma corporal como paloma. El más grande muestra en un incidente que yo fui testigo presencial y personal de idolatría, de paganismo dentro de una reunión, fue una vez, yo era un niño todavía, aún lo recuerdo, hace muchos años eso, ¿verdad? Obviamente, hace muchos años. Y fíjense que en esa oportunidad llegó un evangelista muy famoso que ya está en los brazos del Señor. Él nada tuvo que ver con esto. Lo que voy a contar. Estaban en la reunión, en la predicación, cuando de pronto pues apareció una paloma blanca sobrevolando sobre el estadio en que estábamos reunidos, escuchando al hermano predicar. Un hermano puertorriqueño que Dios lo usó mucho en los 70, décadas de los 70, aquí en Guatemala y en el mundo, ¿verdad? Un hermano de Puerto Rico. Este hermano estaba predicando y de pronto apareció una paloma blanca, ¿verdad? Yo estoy seguro que habían ahí tantas iglesias cerca, ¿verdad? Había iglesias catedrales ahí cerca en esa área, que probablemente una de las palomitas pues escapó, ¿verdad? Y llegó por ahí, atraída por la luz quizás. La cosa está que cuando la gente empezó a ver, solo faltó que una persona, fíjese, pues qué interesante lo que le voy a decir, una persona que señalara y dijera, mira, una paloma, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y hermanos, lo que siguió a ese momento fue algo totalmente inaudito, totalmente fuera del contexto bíblico. Yo, aún siendo un niño, ya conocía la escritura, pues hijo de pastores. Yo nací con la palabra de Dios en mis manos. Bendito sea el Señor. Y gracias por mis padres que están de vacaciones en Florida. Dios me los bendiga.
recuerdo que aún a esa edad yo recordaba las advertencias de mi señor padre, Saúl Martínez Tobar, mi madre Amelia Bocanegra Ramos, pastores toda su vida. Y él nos advertía del cuidado que había que tener para no caer en idolatría. Fíjense que esta gente comenzó a adorar a esa paloma y muchos alzaban las manos y le pedían. Había una señora que estaba a mi lado y decía, te ruego por favor Espíritu Santo que sanes algo así a una familia. Ya ellos estaban adorando, hermanos, aquella paloma que por accidente andaba por ahí volando. Pero ¿de dónde viene esta situación? De la mala interpretación de la Escritura. Cuando en la Escritura dice, la expresión que usa, que descendió como paloma sobre Jesucristo, no se refiere al ave en sí, hermanos y hermanas. No se refiere a una paloma que descendió sobre Jesús. No, ahí lo que se refiere es a la forma en que vino el Espíritu y sobrevoló sobre Jesucristo. Es más, la palabra que en griego utiliza ahí no es, hermanos, directamente referida a una paloma. Más bien el origen de esa palabra es a un pichón de paloma. A un pichón de paloma. No me gusta mucho usar palabras en griego, pues de nada le edifica a nadie. Usted lo puede ver en la concordancia después. Y la palabra en griego que utiliza, que fue traducida como paloma ahí, se refiere más que todo a un pichón de paloma. ¿Por qué? Porque se refería probablemente a la forma de volar. Los pichones, de verdad, no son todavía expertos en volar. Una paloma tiene calculado todo y sabe descender directamente sobre algo. Pero un pichón, si usted se fija, los pichoncitos cuando están sobrevolando algo, todavía como que se mueven, ¿verdad? Y planean un poco, ¿verdad? Yo pienso que otra buena forma de explicar la forma en que vieron el Espíritu descender fue, por ejemplo, tal vez como una pluma que desciende, ¿verdad? Atraída por la gravedad, suave y planea, ¿verdad? Y reposa sobre el lugar. Eso es lo que intenta la Escritura explicar con ese antropomorfismo. No es antropomorfismo, en este caso es una idea, un ejemplo, una comparación. Pero el antropomorfismo nace en Lucas cuando dice que descendió en forma corporal. Y ahí entra el antropomorfo, ¿verdad? Corporal, como paloma. Esto ha creado tanta confusión en el pueblo. No haga usted como muchos que toman eso literal y empiezan a dibujar palomas sobre las iglesias o empiezan a colocar cuadros de palomas en la pared del templo como para tipificar el Espíritu Santo. Eso sería como hacer un dibujo de un viejito barbado y blanco, parece que es el Padre, uno más joven que Jesucristo, si tu cuerpo, ¿verdad? Y tiene cuerpo glorificado ahora, y una paloma. Eso ya no es de Dios. La palabra advierte desde el principio y dice, no te harás imagen de las cosas que están en el cielo, sobre la tierra o debajo de la tierra. No está permitido en la adoración del pueblo de Dios o en la alabanza. La inclusión de objetos, sean labrados, tallados, esculpidos o pintados. Eso no debe de existir en la adoración dentro de las congregaciones de Jesucristo. Por favor, tome en cuenta esta situación. Y no permita que el error de muchos se convierta en su propia idolatría. No se refiere en la palabra de Dios, en el evento del bautismo de Jesús, que fue una paloma la que descendió. Es una comparación. Osei es la interjección que usa en griego, es osei o josei. Esa interjección que se traduce como, ¿verdad? Como una comparación, una ilustración. Tanto usted como yo, ¿verdad? Caminamos como humanos. Una persona cansada camina como un robot porque está cansado, ¿verdad? Un niño, y dice, usted se comporta como un niño, ¿verdad? Siendo adulto, porque todavía tiene caprichos, hace rabietas. Entonces, esa interjección de comparación, José en griego,
es la que usa en esta parte. Por favor, si usted le habían enseñado equivocadamente o si usted había interpretado equivocadamente que en ese incidente el Espíritu Santo descendió de forma corporal como paloma, deséchelo de su vocabulario, deséchelo de su concepto de la Escritura, porque eso no es así. Gracias. Bien, con eso explicado, vamos ahora a regresar a San Marcos del nuevo capítulo 1 y vamos al siguiente verso. Muy importante, la intención en estas clases, en estas pláticas de estas enseñanzas, es prevenir al pueblo de situaciones que han sido adoptadas por falta de conocimiento. En este caso, gracias al Señor por la oportunidad que me da a mí de abrir los ojos de muchos, ¿verdad? Porque seguro que muchos de ustedes tienen todavía palomas en su iglesia y dibujadas, ¿verdad? Quítelo de ahí. Eso es idolatría, hermano. Quítelo de ahí. Dios nos guarde. Usted está rompiendo un mandamiento. Quítelo. Está violando la palabra del Señor. Entonces, ya aclarado esto, vamos al siguiente verso. Estamos en capítulo 1 de San Marcos y vamos a leer el verso número 11. Dice de la siguiente manera: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es muy importante de entender, porque de nuevo está ahí. Marcos, el énfasis de su evangelio es en mostrar el gran detalle, el gran factor y verdad de la deidad, divinidad de Jesucristo. En ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo. Y fíjese que no solo ahí, sino que en 2 Pedro también. Los discípulos dicen, ¿verdad? Nosotros también oímos esa voz. Porque en ese momento, hermanos, este estatuto divino, esta palabra que el Eterno desciende y dice para que todos lo oigan, ¿verdad? El Espíritu dijo: este es mi Hijo amado. Lo que dijo es: este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Este es Jesús, a quien el Señor ha elegido como su depósito. Encarnado el Señor en la forma corporal de Jesucristo. San Pedro también habla cuando los discípulos, ¿verdad? San Pedro lo dice y hace referencia no solo a esta parte como el estatuto divino que confirma la divinidad de Jesucristo. Cuando San Pedro lo dice y dice: nosotros también, dice, hablando de él y sus compañeros discípulos, nosotros también lo escuchamos cuando estaba en el Monte Santo. Este es mi Hijo amado. Si ustedes se recuerdan, ahí en la transfiguración, cuando estaba el Señor Jesús y hubo una visión, porque fue una visión, ¿verdad? Hay que ser claros, ahí Jesús les dijo esa visión. En esa visión apareció Moisés y Elías. Y los discípulos, ¿verdad? Todos emocionados, no sabían ni qué decir. Y uno de ellos le dice: ¿quieres que hagamos una enramada para ti, otra para Elías y otra para Sultano? ¿Por qué? Porque él estaba tan asombrado que no sabía ni qué decir, ¿verdad? Y lo primero que se le ocurrió fue: hagamos una casa para que se queden, para que no se nos vayan de acá. Pero en esa oportunidad también el Señor, a través de su voz, directamente confirma la deidad de Jesucristo. Muy importante. Todo el Evangelio, hermanos, todo el Evangelio de Jesucristo está avanzado en la capacidad de Jesucristo, no solo de perdonarnos y limpiarnos, sino que fue capaz de resucitar y ascender a los cielos y esperar por nosotros, venir por nosotros un día. En realidad, hermanos, es muy importante siempre tener en mente que todo nuestro evangelio, nuestra palabra, es en relación al hecho claro, comprobado de la resurrección de Jesús. Si Jesucristo no hubiera resucitado, eso hubiera comprobado que Él no era divino. Y si Él no hubiera resucitado, vana sería toda la palabra que estamos practicando en estos tiempos. Le damos gracias al Señor
por haber ofrecido su cuerpo en sacrificio por muchos, por haber obedecido a la voluntad de su Padre hasta el punto de morir en un madero y así salvarnos de nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y a través de su sacrificio llegar a la gloria eterna en santificación a través de obediencia y piedad. Gracias al Señor. Mucho cuidado entonces, para concluir este pequeño fragmento de escritura, mucho cuidado, porque usted sin saberlo podría estar practicando idolatría y paganismo. Deseche cruces, ¿verdad? Colgando ahí de su cuello, eso no es bíblico. Ni siquiera fue una cruz en la cual el Señor entregó su vida. Se llama un madero. Y la palabra en el griego es stauros. Stauros no es una cruz. En ninguna parte. La palabra cruz vino después, ¿verdad? Y aún a una especie de cruz que hacían, no era como la convencional que usted ve ahora mucha gente cargando, no era así, o en las fotos ahí, ¿verdad? No, en realidad fue un madero, un poste, pues, ¿verdad? Un poste ahí. El concepto de la cruz vino después, no viene ni siquiera de Israel, ¿verdad? Y cuando lo utilizaban como un castigo, como un castigo mortal, la pena de muerte, era dos maderos, así, pero en una forma como de T, ¿verdad? Una T, no una cruz, sino una T. Y eso era en honra y reverencia y al dios Tamuz, ¿verdad? Un ídolo ahí, cananeo. Entonces, hermanos amados, de nuevo, de una bendición estar con ustedes. Mire, yo quiero ir poco a poco y no me importa cuánto tiempo me lleve, pero si yo agarro demasiados sujetos en cada sección de vídeo, voy a perder la intención del Espíritu. Por favor, permítame continuar con estas enseñanzas. Regresaremos con los versos del 12 probablemente hasta el 14. Nos está llevando como media hora por 2 o 3 versos. Pero yo sé que eso no les preocupa a ustedes. Y para mí es una bendición. Vamos a aprender mucho del Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar acá con la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. De nuevo, una invitación, si usted no conoce al Señor Jesucristo, acérquese a una iglesia. Si usted aprendió a través de este Evangelio y quiere seguir aprendiendo y estudiando la palabra conmigo, por favor, manténgase atento en las redes, en Facebook. Voy a estar siempre publicando y anunciando la secuencia de todas las publicaciones que tenemos. Bendito sea el Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Derramamos nuestro corazón delante de ti y te agradecemos primeramente por haber venido para poder sacrificar tu vida en rescate por nuestras almas. Te agradecemos también porque no te quedaste en la tumba, sino que te levantaste al tercer día y vives para siempre y ahora estás a la diestra del Padre. Gracias por ser nuestro medio de llegar al trono de la gracia. Gracias por tu poder, tu autoridad, tu unción, por tu divinidad, por ser tú, Dios, para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Libra a tu pueblo de caer en idolatría por las malas enseñanzas. Gracias por darme la luz de tu palabra y por permitirme compartir de esa luz con quienes lo reciben en un corazón dispuesto y humilde en el nombre de Jesús. Amén y amén.